Ahora vamos a conversar sobre qué es un reactor biológico y cómo funcionan y las variantes que hay. El reactor biológico es una unidad, un estanque, un lugar confinado geométricamente, donde se mantienen una alta concentración de bacterias, especialmente seleccionadas, naturalmente seleccionadas, no son compradas en polvitos, en bolsitas, esas no sirven, para degradar los efluentes, pueden ser tanto domiciliarios como industriales. Y respecto a las formas que hay para mantener confinada la biología, hay, hay más, pero básicamente unos 5 tipos de biología. El primero y el más extendido es el sistema de flujo continuo, que es el agua entra al reactor biológico. En el reactor biológico es aireado, se degrada la materia orgánica, se multiplica la biología y enseguida pasa a un sedimentador, que se llama el sedimentador secundario. La biología tiene la capacidad de separarse del agua y sedimenta y se forma un clarificado arriba, que es el agua que ya está lista, que sale por la parte superior, después se desinfecta, y por la parte inferior pasan dos cosas. Una parte, la mayor parte, se recicla al reactor, se devuelve al reactor para mantener la gran concentración de bacterias que se requiere, y una parte menor, que es correspondiente a la reproducción diaria, o sea, al exceso de bacterias producto del trabajo, esa se elimina, tema del cual no vamos a tratar ahora, los procesos que tiene que seguir el lodo una vez que se elimine, que no son menores y que corresponden normalmente al 40% de operación de una planta, pero no es tema de este video. Otro sistema, que es particularmente que usamos nosotros, que es bastante ingenioso, es el sistema SBR, SB larga R, Sequential Batch Reactor, en que todos los procesos ocurren en un mismo estanque. Están las bacterias alojadas, se carga el agua, sube el nivel secuencialmente en el tiempo, parte el aireador, airea durante una cantidad de horas todo esto, mezcla íntimamente la contaminación con las bacterias se comen la contaminación, la degradan, se corta la aireación y las bacterias sedimentan, formando un clarificado que después se separa de una manera especial solamente el clarificado para afuera y se repite posteriormente el ciclo. También en este caso hay un aumento, siempre hay un aumento de bacterias, si todo está adecuadamente hecho las bacterias se van a reproducir, hay un aumento de la población de bacterias y hay que retirar una porción de esas bacterias ¿ya? Y que sigue siendo el lodo residual. Otros sistemas de confinar bacterias son los sistemas de cultivo fijo sumergido. Los dos sistemas anteriores son cultivos suspendidos, las bacterias están nadando dentro del reactor. En este otro caso las bacterias son otro tipo de bacterias que se pegan a superficies. O sea, se colocan materiales que tienen gran porosidad y una gran cantidad de superficie por unidad de volumen, normalmente materiales plásticos, con una superficie rugosa para que las bacterias se puedan anclar bien, y todo esto se coloniza y se airea por debajo. De esta manera, el agua pasa y no puede arrastrar a la gran masa de biología que está adherida a estas unidades. Solamente cuando ya el espesor de las películas engruesa un poquito más, se desprende una cierta cantidad de biología que sale con el efluente y nuevamente tiene que producirse el efecto del decantador secundario, pero en este caso toda la biología que sedimenta es retirada como lodo residual, que ya no se recicla nuevamente. También están los sistemas con membranas, que son bastante modernos, bastante más caros, buenos, que son sistemas que en el reactor biológico hay membranas semipermeables, ¿ya? Que son membranas de un poro muy chiquitito, que no permiten que una bacteria pase. Entonces el agua puede pasar a través de la membrana, ¿ya? Y por dentro de la membrana finalmente se comunica y se elimina, pero las bacterias son mantenidas confinadas dentro del reactor. También hay un momento que hay un exceso de bacterias que hay que retirar. Es un sistema muy moderno, caro y con algunas complejidades respecto a la mantención. ¿Ya? La mantención no es simple y bajo ningún punto de vista recomendable cuando no hay una persona especializada. Y queda un último sistema que es uno de los primeros que hubo,
difícilmente logren una gran calidad del agua final, pero todavía mantienen su vigencia y lo van a mantener indefinidamente. Son sistemas de cultivo fijo, como por decir una pequeña torre, rellena con unos elementos plásticos también de alta superficie por unidad de volumen, como unas pelotas de tenis, como unas hartas formas, harta superficie irregular, y por arriba se hace aspersión del el agua a tratar. Y el agua directamente cae mojando esta torre, ¿ya? Y en el proceso de caer y tener aireación en forma natural que entra por debajo de la torre, se forman las colonias de bacterias que en la medida que va cayendo solamente el agua, la van purificando, ¿ya? También la biología en exceso sale con el agua, tiene que haber un decantador secundario que la separe y finalmente se descarga. Esos son los principales sistemas de biológicos de tratamiento de aguas servidas.